Muy bien. Una de las cosas que la carta a los Efesios nos enseña en el primer capítulo de la misma es el hecho de que Jesús es cabeza de la iglesia. O sea, tenga usted esto muy en cuenta, esto muy presente. Jesús es cabeza de la iglesia. Y Jesús es perla preciosa para Dios. El mundo quizás desechó a Jesús. El mundo quizás siga desechando a Jesús. El mundo quizás continúe desechando a Jesús. Pero entienda, para el Padre, Jesús es piedra preciosa. Y ese Jesús, como cabeza de la iglesia, también nos brinda a través de él un privilegio a nosotros como iglesia. ¿Por qué razón? Porque si Jesús es precioso para Dios, el cuerpo de Jesús, que es la iglesia, es también de mucho aprecio para Dios. Muchas veces nosotros como que descuidamos eso. Pensamos muchas veces que una cosa es Jesús y otra cosa es la iglesia. Pero entienda, Él es la cabeza y Él es el cuerpo. Usted no puede decir respecto a usted mismo, una cosa es la cabeza de usted y otra cosa es su cuerpo, porque ambos hacen uno. Eso es lo que nosotros necesitamos también comprender respecto a cuán preciosa la iglesia de Jesús es para el Padre Celestial y de cuánta estima la iglesia del Señor es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y usted y yo somos bendecidos de esa forma. Usted y yo somos bendecidos de ser miembros de la iglesia o de una de las iglesias de Jesús. Pero muchas veces no nos vemos así, ¿verdad? Muchas veces nosotros no consideramos eso. Es más, muchas veces hasta quizás nos dé vergüenza de decir, oye, yo soy miembro de la iglesia bautista tal. No queremos que otros conozcan. ¿Por qué razón? Porque quizás va a quitar nuestra popularidad de entre nosotros. Hermanos, entendamos lo siguiente. Cuán privilegiadas las iglesias del Señor son ante los ojos de Dios en razón a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mire lo que hizo Jesús. En esta mañana, eso es lo que quisiera que nosotros estudiemos. Mire lo que hizo Dios, ¿sí? En ese aspecto, para que usted entienda cuán bendecidos somos, para que usted entienda cuán privilegiados somos, ¿sí? Y lo que desearía que en esta mañana, a través de estos 3 primeros versículos del capítulo 2, ¿sí?, que nos enseñe, que nosotros comprendamos, que nos está enseñando que la misericordia o misericordiosa labor divina en Cristo Jesús para la salvación de aquellos que somos miembros de las iglesias del Señor. Usted muchas veces ni idea tiene, usted y yo muchas veces ni idea tenemos en verdad de cuánto Dios hizo por nosotros. No tenemos idea exacta de desde dónde Jesús nos sacó a nosotros. Porque claro, nosotros nos conducimos delante de otros y pensamos que no somos tan malos. Total, se nos ve a nosotros con aceptación, nos vemos nosotros un poquito mejor que otros y pensamos que no era tan malo, ¿sí? Pero mire lo que Dios nos dice a través de estos pasajes. En primera instancia quiero decir lo siguiente, en el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Una de las cosas que ojalá usted pudiese hacer y aprendiese a hacer es venir acá con el propósito de estudiar. No simplemente con el propósito de escuchar, sino de involucrarse en el estudio.
que usted coja papel, que usted coja lapicero y que también usted comience a notar. ¿Sabe usted por qué? Porque en el original, por ejemplo, la palabra o la expresión os dio vida en este versículo no se encuentra. Ciertamente, en el original, ¿sí?, en los manuscritos originales, la expresión os dio vida no se encuentra. No que sea una mala interpretación, porque los versículos anteriores, el capítulo número 1, ciertamente habla de que nos dio vida. Pero en el escrito en sí, el versículo 1, esta expresión no se encuentra. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué lo agregaron o por qué no se encuentra? Bueno, yo tengo una posición del por qué no se encuentra. Porque lo que se quiere enfatizar en este versículo, más que la vida, es la muerte. ¿Cierto? Eso es lo que se quiere enfatizar, como para que usted y yo nos demos cuenta cuál era nuestra realidad. Porque muchas veces nosotros sí pensamos en cómo es que Dios nos ha brindado vida y cierto, debemos regocijarnos en ello, pero no nos damos cuenta de cuán corruptos usted y yo fuimos. Y Dios no quiere que nosotros nos olvidemos de ello. No, tampoco quiere que usted se martirice con ellos, sino que lo que Dios quiere es que entienda, si usted confía más en usted, posiblemente se va a hundir. Por eso es que Dios lo sacó de donde Él lo sacó, para que usted confíe en Dios, para que usted se rinda a Él y que su vida en verdad sea mejor de lo que fue. Una vida con sentido. Una vida para Dios, una vida también que en verdad sea de bendición para la gente a nuestro alrededor. Y mire lo que se nos dice en este versículo, hablando de la condición del hombre natural. Él os dio vida, ¿sí? Ya dije, os dio vida, no se encuentra necesariamente, ¿sí? Lo que podría hacer es decir y Él a vosotros. Ahora, ¿quiénes son los vosotros? Y claro, nosotros estamos tan acostumbrados, ¿sí?, a estas cosas, a estos pronombres, que muchas veces ya los dejamos de lado. Pero ¿quiénes son los vosotros? Son ustedes. No necesariamente son ustedes. En esta carta los vosotros son la iglesia en Éfeso. Ellos son los vosotros. Y les está diciendo a vosotros. Y obviamente por extensión y aplicación se refiere a todo miembro de alguna iglesia, en este caso también nosotros. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué pasó con los efesios? ¿Qué eran los efesios? Y les dice, y a vosotros, o él a vosotros. Y luego comienza la explicación. Cuando estabais muertos. Eso es la condición de todo hombre y mujer en una forma natural. Todo hombre, toda mujer en este mundo, en su condición natural, está muerto. Ahora, ¿muerto en qué? Vamos a hablar de eso en un ratito. Pero entiéndase usted, toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, para Dios está muerto. No importa quién sea. Puede ser su papá, puede ser su mamá, puede ser su esposo, puede ser su esposa, entiéndase. Es la realidad. Y usted también, y yo también estuvimos en ello, como seres naturales. Porque por ahí se pregona y se predica de que no, todos son hijos de Dios. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que todos nosotros, como seres naturales, y nuevamente permítame insistir en ello, son muertos, están muertos.
Y lo que se refiere es en un estado continuo, o sea, siempre. No se piense que cuando se porta bien uno, segurito que en ese momento está actuando como hijo de Dios. Quizás esté actuando como hijo de Dios, pero no es hijo de Dios. Cuando alguien es religioso, quizás también se ve como que si fuese hijo de Dios. Puede ser que se vea como tal, pero no es hijo de Dios si es que no tiene a Jesús en su corazón. Las personas con quienes usted y yo nos reímos, en nuestros vecindarios, en nuestras parentelas, están muertos. Y muchas veces usted y yo no nos ocupamos o preocupamos por ello. Muchas veces usted y yo, más bien en lugar de nosotros ser una bendición para ellos, más nos contagiamos de ellos. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir al cementerio? Cuando mi esposa y yo estábamos de enamorados, como no tenía dinero, la llevaba de paseo al cementerio. Nos íbamos al cementerio. ¿Sí? Era más tranquilo el cementerio en ese entonces, ¿no? Y era el único, el Miraflores también en ese entonces. Pero se disfrutaba más. No habían tantos mosquitos como ahora. Por lo general, usted y yo no queremos ir al cementerio. ¿Para qué? ¿Para ver muertos? ¿Sabía usted que usted y yo muchas veces más compartimos tiempo con gente a nuestro alrededor que están muertos? Es lo que hacemos. Y no hay problema en ello, en sí, o no debería haber problema en ello. El problema está cuando en lugar de nosotros ser una bendición para ellos, más bien nosotros nos dejamos arrastrar por ellos. ¿Nos pasa? Claro que nos puede pasar. Claro que sí. Usted no quisiera, si hablamos de la muerte física, usted no quisiera estar rodeado de muertos, ¿verdad? Físicamente hablando. Pero ¿sabe usted que hacemos eso con facilidad espiritualmente hablando? Y nos gozamos. Es más, muchas veces nos gozamos más en ello que cuando nosotros como iglesia nos reunimos para adorar a Dios. Nos pasa. Pero eso es lo que por naturaleza nosotros fuimos y el mundo entero lo es. Ahora, ¿en qué estabas muertos? ¿O por qué razón estabas muertos? Mire lo que menciona ahí, ¿sí? Dice allí, en los delitos y los pecados. Claro que sí. Todo ser humano es pecador. El libro de Romanos nos enseña algo que es una realidad y nos dice, no hay justo, moralmente hablando, ni aun uno, no lo hay. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores por naturaleza. Usted es pecador. Quizás muchas veces podríamos decir, sí, pero él es más pecador. Puede ser, pero usted sigue siendo pecador. Y no importa cuán pecador sea el otro, usted no puede defenderse diciendo, sí, pero yo soy menos pecador. Porque ¿sabe usted qué? Aquella persona que es más pecador o pecadora está muerta. Y la persona que es menos pecadora también está muerta. ¿Cuál es el chiste? O sea, no se trata de cuántos pecados comete uno, sino de lo que se trata es de la condición en que uno se encuentra. Y la condición en que uno se encuentra en una manera natural es usted está muerto. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando el cuerpo muere, ¿qué es lo que pasa? Hay una separación. Eso sí, de la parte que llamamos
el alma, el espíritu de la parte física. Esa es una separación. Cuando nosotros estamos velando a alguien, no estamos velando la vida de ese alguien. Estamos velando simplemente el cuerpo, el cascarón de ese alguien. La vida de ese alguien ya se apartó, ya se separó. Por eso es que está muerto. Cuando hablamos de espiritualmente, esto es para Dios, ¿a qué nos referimos? Muerte, recuerde, es separación. Cuando la Biblia nos dice que estamos muertos en delitos y pecados, lo que se nos está diciendo es que estamos separados de Dios. Porque muerte es separación. O sea, estamos separados de Dios. ¿Puede esa persona hacer cosas que un hijo de Dios hace? Claro que sí. ¿Lo haría a esa persona mejor para Dios? No, sigue muerto. Sigue muerto. Como aquel dicho que dice y que quizás lo conozcamos, y si no lo conoce, quizás hoy usted por primera vez lo va a conocer. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. El muerto, así se vista de vivo, por vivo, muerto va a seguir. No. Eso es lo que ocurre. Entienda usted. Eso ocurre con toda persona que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué razón? Por los pecados, por los delitos. ¿Qué significa con delito? ¿Que hemos matado a alguien? Puede ser, pero en términos generales simplemente significa el haber faltado a Dios. Sea en pecado grande, sea pecado pequeño. No importa. Eso es lo que significa. Y todos nosotros como seres naturales, entiendan nuevamente, ¿sí? Somos pecadores. La sentencia es muerte espiritual. La evidencia, porque nosotros queremos pruebas. No solamente queremos acusaciones, queremos pruebas. Las pruebas o la evidencia es nuestros delitos y nuestros pecados. Usted y yo estamos sentenciados. ¿Ha escuchado usted alguna vez personas que han dicho que no son pecadoras? ¿Que no cometen pecados? ¿Ha escuchado usted alguna vez personas que han dicho eso? Sí hay personas. Sí hay personas que dicen. Pero entre creerles a las personas y creerles a la Biblia, vamos a creerle a la Biblia, ¿sí? Entre creer a las personas y creer a Dios, vamos a creer a Dios. La persona puede decir, oye, yo nunca he cometido pecado. Pero Dios dice, sí, sí has cometido pecado. Eso es lo cierto. Y los miembros de esta iglesia eran así. Mire usted cómo es que ellos fueron bendecidos. Porque ellos estaban muertos en delitos y pecados. Eso eran los miembros de esta iglesia en Éfeso. Estaban muertos en delitos y pecados. ¿Y ahora qué son? No solo son salvos, sino que son miembros del cuerpo de Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Pero usted y yo muchas veces no lo vemos así. Usted y yo también hemos sido muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados. Ahora somos salvos por la sangre de Jesús y miembros del cuerpo de Cristo. Y muchas veces como que hasta nos hacemos de rogar para servir a Dios en su iglesia. Muchas veces simplemente nosotros estamos dispuestos a servir a Dios en su iglesia si me gusta. Si me gusta, sí. O si me caen bien. Si me caen bien, sí. Y no nos damos cuenta, hermanos, de dónde nos sacó Dios. O si no tengo nada más que hacer. No nos damos cuenta de ello. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no tenemos acaso seres queridos enterrados en algún cementerio? Y quizás usted y yo quisiéramos, ¿cómo quisiéramos
sacar de ahí a algunos que están, ¿verdad?, fallecidos. Quizás su papá, quizás su mamá. ¿Cómo quisiéramos? Yo honestamente, mi padre y mi madre han fallecido ya varios años atrás. Varios años atrás. Yo lo sigo extrañando. Mi hermana, cada vez que paso por mi casa, no cada vez, pero muchas veces que paso por mi casa y recuerdo el último lugar en el cual en mi casa ella estuvo sentada, me acuerdo. Hasta miedo me da porque paso por ahí en oscuras y uno piensa, ¿y si se aparecen? ¿Cómo quisiéramos nosotros hacer ello? Hermanos, Dios nos ha sacado a nosotros del infierno mismo. Dios la ha sacado a usted, Dios ha sacado a mí del infierno mismo. Y nos hacemos los detallosos con Dios. Nos hacemos los detallosos con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios nunca está mal. Usted y yo somos los que siempre estamos mal. Porque pensamos que la vida debe hacerse a nuestra manera. Hermanos, lo que tú y yo deseamos más es de esa vida conforme a la muerte. Porque esa es nuestra naturaleza. Qué triste. O sea, usted y yo, es como que si lo sacásemos a un muerto y ese muerto, no, pero yo quiero regresar a mi tumba. Usted, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, eso es lo que nosotros hacemos también con nuestras vidas. Dios nos ha sacado de la muerte en nuestros delitos y pecados y nosotros estamos, no, pero yo quiero más de eso. No tiene sentido. Lo que tendría sentido es, Señor, gracias. Gracias porque en Jesús me has brindado vida. Esa era nuestra condición, muertos. Y como esa era nuestra conducción, los versículos 3 y 4 nos habla de cuál era nuestra conducción. Mire cómo era nuestra conducción. Mire cómo es la conducción de aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador. No, que usted va a decir, no, pero sí, ellos desean lo mejor para mí, qué sé yo, quieren, son distintos. Hermanos, la palabra de Dios no está de adorno para nuestras vidas. La palabra de Dios es la realidad. Estoy diciendo que esto con el propósito de nosotros simplemente apartarnos de la humanidad. No. Pero sí que usted entienda esto, que Dios todavía nos ha dejado aquí con el propósito más bien de nosotros ser influencia para ellos y no necesariamente ellos para nosotros en lo moral. Preste atención a lo que voy a decir, ¿sí? ¿Se ha dado cuenta usted de cuántas veces usted ha invitado a sus amistades a la iglesia? Últimamente, ¿cuántas veces usted invitó a sus amistades a la iglesia? Ahora, permítame decirle esto. ¿Cuántas veces sus amistades le han invitado a usted a participar de algo y usted? Claro que sí. Algo está mal. Definitivamente algo está mal. No está mal necesariamente el que usted acepte invitaciones. El mal está en que usted no se da cuenta cuál es su realidad divina. Que usted pueda hacer influencia, que usted pueda ser de bendición para los demás. Y no que nosotros querramos regresar o retornar a aquello de lo cual Dios nos liberó. Mire lo que nos dice el versículo número 2. En los cuales anduvisteis, nuevamente, vosotros, ¿sí? No dice así, pero usted sabe que es así como se conjuga este verbo. Vosotros. ¿A quién se refiere?
Nuevamente, Pablo hablándole a la iglesia, en la cual vosotros anduvisteis, pero esto era lo que ustedes hicieron. Y eso es lo que hace todo aquel que no necesariamente tiene al Señor. ¿Significa con esto que nosotros debemos dejarlos de lado? No, no significa eso. Una vez más, hermanos. Pero lo que sí significa es que usted y yo entendamos la misericordia de Dios para con nosotros y el propósito de Dios para nosotros delante de los demás. No que nosotros tengamos que corretear detrás de los demás, sino que podamos ser el testimonio que Dios quiere delante de otros. Y mire lo que dice, versículo número 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿siguiendo a quién? Nosotros, los seres humanos, pensamos que nosotros ciertamente somos libres para hacer lo que nosotros queremos. Y si nos ponen trabas, nosotros reclamamos nuestro derecho a hacer lo que nosotros queremos, porque yo soy libre de hacer lo que yo quiero. Déjeme decirle lo siguiente, ¿sí? Usted y yo como seres naturales nunca hemos sido libres. Siempre hemos estado esclavizados. No nos hemos dado cuenta, pero eso es lo que es. El ser humano está esclavizado. ¿Por qué razón? Por la corriente de este mundo. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque hemos nacido en este mundo. Hemos crecido de acuerdo a las prácticas de este mundo. Y pensamos que así debe ser. Y no nos damos cuenta que más bien nosotros estamos siendo esclavizados por las prácticas de este mundo. Y Pablo le dice a estos hermanos, ustedes anduvieron de esa forma. Y permítame decirle esto, no ha cambiado esta realidad. El mundo entero sigue esclavizado en las corrientes, en las prácticas de este mundo. Sigue esclavizado. Y nosotros queremos, como creyentes, como hijos de Dios que nos has liberado de todo, ir también detrás de todo ello. No necesitamos eso. Lo que necesitamos es más bien experimentar y crecer y disfrutar de la vida que Dios nos da con el propósito de nosotros alabar su santo nombre, definitivamente ser transformados y ser de bendición para los demás. Porque usted y yo no necesitamos corretear detrás de todo el mundo con el propósito de dar testimonio a ellos. No. Usted y yo siempre vamos a estar expuestos a hacer testimonio delante de otros, ¿o no? Usted no vive reclutado en su casa, ¿o sí? Usted y yo en una u otra forma salimos. Usted y yo en una u otra forma tenemos contacto con otros. Usted y yo en una u otra forma estamos expuestos a otros. Usted dirá, pero pastor, yo no mucho. Bueno, por ejemplo, todos compramos pan, ¿verdad? En una u otra forma. Ya está exponiéndose usted a alguien. Usted y yo, qué sé yo, en alguna forma tomamos algún medio de transporte, ¿no? Ya estamos expuestos. Usted y yo trabajamos. Estamos expuestos a alguien. Y usted, hermano, déjeme decirle lo siguiente. Mientras usted más se llena de Dios, Dios más lo va a exponer a usted, pero a su manera. Claro que sí. ¿Acaso Jesús vivía todo el tiempo escondido? No. ¿Se exponía delante de otros? Claro que sí. Pero para exponerse delante de los otros, ¿qué es lo que hacía Jesús? Se llenaba del Padre.
Hermanos, cuando nos llenamos del Padre, Dios nos va a usar. Sí o sí. Lo va a hacer. Eso de que, por ejemplo, sí, a veces cuando llegamos a una edad elevada, ya en unos, no sé, 50 años quizás me tocará a mí también, pensamos, ay, pero no, decimos eso, ay, pero ya así ya no puedo servir a Dios. Nunca antes lo hemos hecho quizás, pero ya nos ponemos aquí, así no puedo servir a Dios. Déjeme decir lo siguiente, no importa la edad que usted tenga, no importa la condición que usted tenga, la condición física, Dios nos puede y nos quiere utilizar si solamente nosotros aprendiésemos a rendirnos a Él. No que no tengo tiempo, no que esto, es mentira. Y una mentira que viene de acá, de la corriente de este mundo y que nosotros nos las hemos tragado. Hermanos, Dios puede. Y no lo voy a decir esto con el afán de ofenderlo a usted. Dios hizo hablar a un burro. ¿Cree usted que no podría hacernos hablar a nosotros? Es lo cierto. Y repito, no lo hago con el afán de ofenderlo para nada, ¿sí? Sino para que usted entienda, el problema nunca es Dios. El problema somos nosotros. ¿Se ha dado usted en cuenta cuántas excusas usted y yo ponemos para no servir a Dios? Es triste. Es lamentable. ¿Y sabe por qué lo hacemos? No porque somos espirituales, no por eso tenemos excusas. Total, ¿cuándo comenzaron las excusas en este mundo? Con Adán y Eva. Son las corrientes de este mundo. O sea, las excusas es parte de las corrientes de este mundo. Cuando lo ideal es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú mereces. Tú mereces. Y quieres algo distinto para mí. Y estos hermanos, insisto, ellos andaban, era su estilo de vida, ¿sí? En los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Mire usted, ¿sí? Conforme al príncipe de la potestad del aire, un ser humano o sirve a Dios o está coqueteando con el diablo. Es la realidad. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Usted no puede servir a dos señores. No, sí, yo sí. No, usted no puede. No, pero sí, yo sí puedo. No, no puede. No, pero yo soy diferente. Sí era diferente, pero no puede. ¿Y por qué me dice usted que no puede? Que no puedo. Porque Dios lo dice, nadie puede servir a dos señores. Es imposible. Muchas veces nosotros los creyentes caemos en ello. Pensamos que sí estoy bien. Con esto de mientras no haga nada malo, ¿verdad? Porque eso nos esconde. ¿De dónde cree usted que salió eso? De las corrientes de este mundo. Mientras no haga nada malo, cuando ya todo lo que estamos haciendo es malo, porque no estamos necesariamente siguiendo a Jesús. Estamos siguiéndonos a nosotros mismos. Aunque ni siquiera es a nosotros mismos, sino al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Algo interesante con esta palabra hijos, ¿sí? Por eso les digo, hermanos, harían bien ustedes en traer un papel, traer lapicero y estudiar. ¿Sabía usted, por ejemplo, no lo va a notar, no se nota acá, que en el versículo 2 al final dice hijos de desobediencia, ¿verdad?
Al final del versículo 3, casi al final, también dice hijos de ira. ¿Sí? ¿Se da cuenta usted de ello? ¿Sí? ¿Lo nota? Bueno, la palabra hijos en el versículo 2 es una palabra. ¿Qué pastor? ¿Cuánto sabe usted? Pero la palabra hijos en el otro versículo es una palabra diferente. Es interesante esto. Para mí al menos. Wow, ¿por qué es distinta? Se traducen ambas como hijo, pero son palabras distintas en el original. Usted dirá, pero ¿qué nos importa? Debe importarte porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que más debe a nosotros importarnos, o una de las cosas que más debe importarnos. En el versículo 2, la palabra es juíos. ¿Sí? Y mire lo que dice de esta palabra. Dice, es descendiente de alguien, pero destaca el carácter del hijo conforme al mejor lo leo, progenitor. ¿Sí? Yo estaba con la lengua dando vueltas ahí. O sea, esta palabra destaca el carácter de uno en relación a su progenitor. Y es una de las palabras que más se usa de Jesús, el Hijo de Dios. Expresa el carácter. Pero acá se está usando para hablar de los hijos de ¿qué? De desobediencia. O sea que nuestras vidas, lo querramos o no, como seres naturales, expresa ese carácter de desobediencia conforme a la desobediencia misma. No importa lo que uno haga. En forma natural, entienda, una persona puede hacer aquello que parezca bien, pero como es hijo de desobediencia, en realidad está mal. Es su naturaleza. Mi hermano Tilio está acá. Mi hermano Tilio, voy a abusar de su presencia acá con el propósito de que usted nos ilustre, ¿sí? El palto, porque tienen paltos todavía, sí tienen paltos. ¿Ha traído algunas paltas? Sí ha traído, qué bueno. ¿Sí? ¿Qué produce el palto, hermano? La palta, ¿no? ¿Cierto? Es así de sencillo. ¿La granadilla qué produce? Granadilla. ¿El pecador qué produce? Entiende, el pecador produce pecado para Dios, lo querramos aceptar o no. Porque esa es su naturaleza. Esa es. Es lo que uno es por naturaleza. Y nuestras vidas lo demuestran delante de Dios. Quizás no delante de nosotros, porque total nosotros vivimos. Ese es este es nuestro hábitat. Es más, usted quizás no se dé cuenta, ¿sí?, de las faltas en otros respecto a lo que Dios quiere, porque usted se ha mal acostumbrado a ello. Y pensamos, no, qué bacán, mira cómo se divierten. Yo también. Y pensamos que está bacán. Pensamos que está bien. Y no nos damos cuenta, hermanos, qué es lo que Dios ha hecho. Miren cómo nos ha sacado. ¿No creen ustedes que si Dios no tuviese problema con la muerte espiritual de la gente, ¿no cree usted que si Dios no tuviese problemas con ello, nos hubiese dejado ahí? No, o sea, si yo no tengo problema, ¿para qué te voy a sacar?
Pero Dios sí tiene problemas con ello. Y por ello nos sacó en Cristo Jesús, Señor nuestro. No para que nosotros digamos, yo quiero regresar. Porque ese era nuestro andar. Versículo 3. Pablo, mire usted aquí como que cambia la dirección del objeto a quien escribe, porque dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos. O sea, no es que algunos nada más como ser natural están muertos, todos los estuvimos, usted y yo incluidos. Todos, en absoluto. No hay justo ni aún uno. Muchas veces nosotros no prestamos atención a estas cosas cuando leemos la Biblia, ¿no es así? Pero cierto, primero está hablando de vosotros y ahora está hablando de todos nosotros, hasta yo incluido. ¿Qué hacía el apóstol Pablo cuando pertenecía al judaísmo? Hasta perseguía y mataba a la iglesia. Eso era lo que hacía. Él estaba muerto también en delitos y pecados, sí, estaba muerto. Pero por la misericordia de Dios en Jesús, no solo le dio el perdón, no solo le dio vida, sino que también le dio el privilegio de ser miembro del cuerpo de Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Posiblemente una de las más grandes bendiciones que el creyente pueda tener. Pero nosotros por lo general no lo vemos así. Por eso decía, si queremos, servimos. Si tenemos tiempo, servimos. Si me gusta, servimos. Porque yo también tengo mis propias cosas. Dios dejó todo por ti, para sacarte de esa realidad. Lo entregó todo por ti y por mí en Cristo Jesús. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y mire lo que dice así, en los deseos de nuestra carne. Déjeme hacerle esta pregunta como creyente usted. ¿Cómo vive usted hoy? ¿Cómo vive usted hoy? ¿En verdad vive de acuerdo a los deseos de Dios? ¿O usted y yo vivimos de acuerdo más a los deseos de nuestra carne? ¿Se ha puesto a pensar en ello? Y usted dirá, pero ¿cómo lo sé? Sencillo. ¿Cómo vive? ¿O para quién vive? Porque si usted no vive para Dios, si nosotros no vivimos para Dios, hermanos, usted y yo vamos a vivir para la carne. Si usted y yo no seguimos la dirección de Dios, usted y yo vamos a seguir la dirección de nuestra carne. No tiene usted que hacer una gran ecuación para darse cuenta. Usted lo sabe, es más, usted lo sabe. Todos lo sabemos. Claro que todos lo sabemos. Pero nos cuesta admitirlo. Eso es lo que dijo. Nosotros anduvimos en él. Yo anduve también con todos vosotros en ellos, ¿sí? En los deseos de la carne. Haciendo, mire usted, la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, todo era acerca de lo que a mí me parecía. Todo era acerca de lo que yo creo, de lo que yo quiero. Pero eso era lo que hacíamos cuando estábamos muertos. Jesús nos sacó de ello. Y ahora usted quiere meterse nuevamente a ese ataúd, a esa tumba.
Eso éramos lo que éramos. Eso es lo que cada persona como ser natural es. Y no estoy tratando una vez más de empujar más al infierno a las personas que no son creyentes. Estoy más bien haciéndole comprender que en razón al privilegio que Dios nos ha dado a nosotros de ser hijos suyos, miembros de sus iglesias, también nos ha brindado la responsabilidad de ser una bendición para con otros, para con los demás. No nos dejemos arrastrar, sino más bien en Jesús seamos los instrumentos para que ojalá otros puedan venir a Cristo. Y termina diciendo el versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta palabra es tecno, algo así como antes o sigue habiendo las pinturas tecno. ¿Sigue habiendo? ¿Alguien sabe? Estoy tratando aquí de hacer propaganda, ¿sí? Gratuita. Sí, pero más o menos por ahí se escribe tecno. Y si bien es cierto, se utiliza también para hijos en términos muy generales, pero lo que esta palabra destaca es el nacimiento o ancestraje, o sea, de quién procede uno. Hermanos, todos éramos hijos carnales, teníamos como ancestros, quien a nosotros en todo caso nos hizo así es la desobediencia, sí o sí. O sea, no hay forma en lo absoluto de que alguien que no sea hijo de Dios esté bien o no pertenezca al infierno. No hay forma. No lo hay. No lo hay. Por lo tanto, mientras usted y yo nos sintamos complacidos con los demás, como que haciéndole, está bien, sigue nomás en ello, esas personas van a decir, si nadie nos advierte, si nadie nos dice, ¿qué haría usted? Déjeme hacer esta pregunta y ya con esto voy terminando, ¿sí? Hoy con tanto problemas en las pistas de nuestra ciudad, ¿qué haría usted si es que en una noche lluviosa, ¿sí? En una noche lluviosa, usted está en una intersección, no hay, repito, no hay mucha luz tampoco, usted está en una intersección y ya no hay pista. O sea, si un vehículo sigue, ese vehículo, no que se vaya a ir al fondo, pero va a tener un accidente. Y usted está en esa esquina y ve que un vehículo se acerca y parece que ese vehículo no se ha dado cuenta de ello. Usted está allí. ¿Qué haría usted? ¿Qué trataría usted de hacer? ¿Alguna buena persona que me diga qué trataría de hacer? Alguien. Repito, viene ese vehículo. Si no se detiene, va a sufrir un accidente. Y usted está allí, usted lo está notando. ¿Qué haría? Déjeme decirle lo siguiente, eso sí, a manera de consejo. No trate de detener el vehículo tirándose delante del vehículo, ¿sí? Porque el vehículo lo va a atropellar, lo va a matar. ¿Sí? Pero ¿qué haríamos? Por lo menos, ¿qué haría? Deténgase. Quizás no lo vea, quizás igual termina accidentado ese vehículo, pero usted va a tratar, oye, no. Hermanos, la gente a nuestro alrededor está que se va al infierno
Y nosotros lo sabemos y no siquiera sino que nos quedamos callados. Porque somos buenos amigos. Nos estamos equivocando. Como iglesia nos estamos equivocando. Estamos viviendo más para nosotros que para nuestro Dios. Y ese Dios que nos ha liberado para nosotros ser de bendición a este mundo que tanto lo necesita. Dejémonos ya de estar viviendo como éramos antes. Dejémonos ya de estar regresando a la tumba, ¿sí? Sino más bien que el Señor nos vaya transformando y que podamos ser el testimonio que Él quiere nosotros pudiésemos. Nos ponemos todos de pie. En reverencia, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por Jesús. Mas perdónanos, Señor, por muchas veces nosotros querer seguir viviendo a nuestra manera. Perdónanos por pensar que sabemos lo que es mejor, cuando tu palabra nos demuestra que ni idea tenemos. Por eso necesitamos tanto de ti. Mi Señor, ayúdanos para ya, de una vez por todas, comprender que lo mejor no se encuentra en nosotros vivir conforme a las corrientes de este mundo, sino que comprendamos que tú nos has liberado de ello porque tú entiendes que eso no es lo mejor para nosotros. Quizás, Padre, nosotros podamos pensar que lo tuyo es aburrido, que lo tuyo no es atractivo. No importa. Pero ayúdanos a creer que lo tuyo sí es correcto, es suficiente. Y que por ello, Señor, debemos nosotros más bien ser transformados para vida, para gloria y honra de tu nombre, para bendición de los que nos rodean. Perdónanos de nuestras faltas, de nuestros pecados. En Jesús te pedimos todos estos favores. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus corarios para el coro número 47. Vamos a entonar el coro número 47. Si no hubiera sido por mí Jesús, si no hubiera ido por mí a la cruz, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por mí Jesús, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por mí Jesús. Si no hubieras dado paz y perdón, si no hubiera obrado a la redención, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por mí Jesús. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido
padecido por mí, Jesús. El siguiente versículo, que sería el versículo 4, dice, pero Dios, gracias a Dios por los peros. Sí, gracias a Dios por los peros. Porque sí, hoy día en esos versículos se enfatizó la muerte. Pero en lo que viene se va a enfatizar la vida. Y qué vida la que Dios nos dio. Qué vida la que en Jesús nos brindó. Y ojalá nosotros estemos muy satisfechos con esa vida. Ojalá estemos muy agradecidos con esa vida. Ojalá nosotros entendamos cuán privilegiados somos en Jesús de ser miembros de su cuerpo, que es esta iglesia. Quizás usted hoy entiende, ¿cierto? Él me sacó de esa muerte. Necesito aprender a vivir para Él. Pero quizás hoy usted también entendió, hey, usted está muerto. Y no quiere seguir muerto, porque entiende que para eso vino Jesús. Y hoy usted quiere decirle a Jesús, Jesús, dame vida. Perdóname de mis pecados, acepto a Jesús como mi Salvador. Y quizás usted hoy quiere nacer para Dios. Habrá alguien que hoy quiera decirle a Dios, Dios, yo soy pecador, lo entiendo. Estoy muerto en delitos y pecados, lo entiendo. Hoy, Padre, quiero que me perdones y me hagas tu hijo. ¿Habrá alguien que quiera decirle eso a Dios? ¿Habrá alguien? Quizás usted, hermano, hermana, ya nació para Dios. Pero sigue pensando que lo mejor para usted y para mí está todavía allí. Y no se da cuenta cuánto usted se está equivocando. Y no solamente cuánto se está equivocando, sino cuánto usted se está afectando a sí mismo. Está afectando a otros. Porque Dios quisiera que usted esté como esa persona allí en la pista o junto a la pista, con esa persona ahí diciendo, oye, deténgase, se va a accidentar. Pero nosotros no estamos haciendo eso. Simplemente estamos viviendo de la mejor manera posible. Y hasta nuestros seres queridos están que se van por la borda. Y quizás hoy usted quiera decirle como hijo de Dios, Padre, perdóname, me estoy equivocando. Habrá alguien, levanta la mano. Habrá alguien que quiera decirle, Padre, perdóname. Habrá alguien, perdóname, Señor. Hermanos, involucrémonos más con Dios. Él nos va a involucrar con quien Él cree conveniente involucrarnos. Sí o sí. Lo hizo con Jesús, lo hizo con los discípulos, lo hizo con las iglesias en el pasado. Sin duda que lo puede hacer con nosotros. Sí o sí. Vamos a dirigirnos al Señor en esta oración, en reverencia. Por favor, hermano Les, dirígenos en esta oración.
Amén, amén. Y no nos olvidemos, tenemos sesión, uy, ya nos ganó el tiempo, ¿verdad? Así que por favor nos alistamos lo más pronto posible también para la sesión. ¿Sí? Gracias. A ver, su atención, su atención, su atención.